Hola, ¿qué tal? Hoy tengo aquí a una persona muy especial, es Miguel Ángel Ortega de Reforesta. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Laura, qué tal? Muy bien. He traído aquí a Miguel Ángel porque me vas a permitir empezar por la anécdota. No sé si te la llegué a contar, Miguel Ángel, pero como ya sabéis algunos de vosotros, yo soy una persona muy ambientalista y estoy empezando a usar mi plataforma para hablar de este tema porque me llega muy al alma, ¿no? En esas que un día estaba yo pensando, quiero montar una fundación y quiero reforestar. ¿Te lo llevo a contar esto? Es que fue muy Sí, divertido. por Digo, teléfono, sí. sí, digo, esto no puede ser, tengo que reforestar. Y yo, que soy de las que tiene una idea, compra el dominio. Entonces fui y dije, vale, pues yo compro el dominio y luego ya desarrollaré la idea. Y compré reforesta.org hace un montón de tiempo. Y un día me acuerdo en la cama, así con el móvil, entro en YouTube y digo, vale, ¿cómo se reforesta? O sea, yo pensando, voy a reforestar y puse, ¿cómo reforestar? Y me salisteis vosotros, me salió Reforesta, que vuestra web es Ujú. reforesta.es, si no me equivoco. Claro, ¿Sí? sí. Vale, Precisamente, gracias a ti ya sé quién había sido la que había comprado el dominio.org, porque os lo nosotros lo regalo, estuvimos buscando para os lo comprarlo también. regalo, no hay ningún problema, os podemos hacer el cambio de propietario sin ningún problema. Y, me recuerdo pensar, ah, genial, o sea, ya hay gente haciéndolo, o sea, es lo único que tengo, porque había una parte en práctica mía que pensaba, buah, ahora tienes que aprender a reforestar, ¿sabes? Cómo se lidia con las instituciones, cómo consigo los terrenos, cómo hago que la planta sobreviva. Entonces, contacté, miré, os busqué, miré por internet, os encontré y fue como os contacté, ¿no? Así que la anécdota a mí me parece muy curiosa y divertida. Eh, para todos los que ahora mismo debes estar pensando, pero Laura, ¿de qué nos estás hablando? Eh, Creo que hablar de la deforestación o reforestación, ¿no? Las dos cosas están relacionadas, es algo que nos afecta a todos, más que nada porque estamos viviendo en... O sea, antes creo que la gente pensaba que en el futuro habría un cambio climático, nos afectaría a las futuras generaciones, y yo creo que somos la generación que ya nos está afectando, ¿no? Solo hace falta leer las noticias, mirar 2 o 3 documentales y ver que, por ejemplo, el año pasado no hubo invierno, al menos en Barcelona, hubo solo un otoño, que cada año es más cálido y que el tema cada vez está más así. Entonces, Reforesta, vosotros actuáis a nivel, o sea, tenéis un plan de acción a nivel global, no solo en España, ¿verdad? Nosotros hacemos colaboraciones puntuales en la medida de nuestras posibilidades, que tampoco somos una organización de las más grandes, ni Ujú. mucho menos a nivel medioambiental en España, pero hacemos colaboraciones sobre todo de tipo de intercambio de información o de asesoramiento con organizaciones en América Latina. Ujú. Y en España, hablemos un poquito de, porque tuvimos una conversación por teléfono y dije, va, todo esto que me estás diciendo quiero que lo digas, te quiero grabar, ¿sabes? ¿Cómo está afectando o cuál es la situación de la deforestación en España? Pues España tiene una situación muy peculiar, debido por un lado a que se juntan las condiciones naturales del país con la peculiar historia que tiene España, más el problema del cambio climático que tú has mencionado. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, España está sufriendo ahora las consecuencias de una deforestación heredada. No somos las generaciones actuales las que hemos producido esa falta de árboles en España, que no se da en otros países del ámbito mediterráneo en la misma medida, con la misma intensidad que en el caso de España han sido nuestros antepasados. Y ellos además lo hicieron por necesidad, dado que la madera se utilizaba para todo, para construir casas, para construir muebles, para construir barcos, para cocinar, para calentarse. También tenían que aclarar los bosques para conseguir pastos y de ahí ha venido esa deforestación. Lo que ocurre es que España es un país que tiene unas condiciones de aridez muy remarcadas en una parte del territorio, con una precipitación media que no llega a 600 litros por año y que además en una tercera parte del territorio pues está entre los 300 y los 500 litros de agua por año, no más. Luego unos suelos que son frágiles, es un país muy montañoso, lo cual facilita el que haya más erosión y luego además durante las épocas pasadas se hicieron deforestaciones intencionadas, incluso parece ser que hay crónicas
de la época medieval, durante la Reconquista, en las que se hace mención de que para evitar que los enemigos, en este caso los musulmanes, se refugiaran en los bosques, cuando los cristianos en algunas ocasiones que conquistaron territorios boscosos, lo que hicieron fue una política de tierra quemada, los quemaron, ¿no? Entonces, a eso le añadimos también, por ejemplo, el caso de la Armada Española, que fue una de las más importantes durante 3 siglos, se mantuvo gracias a los bosques, sobre todo de la zona norte, y también bosques de árboles nobles y también pinares de otras zonas de España, ¿no? De manera que eso ha conducido a igual, pero lo crítico a una realidad, y en el caso de España afecta con más intensidad debido a que va a ser el país de la Unión Europea, el país mediterráneo, de la ribera norte del Mediterráneo, donde más se van a acusar los efectos del cambio climático, con un aumento de la temperatura media y con una disminución de las precipitaciones en el conjunto del país. ¿Es verdad que España antes estaba cubierta de bosques? Entiendo que antes de los romanos incluso, porque si ya empezaron ellos con la deforestación o en la Edad Media. Bueno, es que España hoy día ocupa un territorio muy concreto en el planeta que a lo largo de distintas épocas ha estado en otras condiciones muy distintas. Hay que tener en cuenta que incluso toda España, o una parte importante de España, estuvo ocupada por el mar en su momento. Entonces las condiciones han cambiado muchísimo. Ha habido a lo largo de las épocas geológicas, hablando de escalas de millones de años, ha habido periodos secos con periodos muy húmedos que se han ido alternando. Ha habido periodos en los que España era prácticamente una sabana húmeda, y ha habido otros periodos en los que, sin embargo, ha habido más sequedad incluso que ahora. No parece, por ejemplo, que en épocas recientes podamos pensar que toda España era un bosque. Por ejemplo, hay que citar que la aridez del sureste, de provincias como Almería, Murcia, Alicante, es una aridez natural, y que en esas condiciones no es factible que se desarrolle un bosque. Pero el resto del país en general sí que estaba cubierto de bosques. Vale, sí, porque incluyendo los alrededores de Madrid, por ejemplo. Claro, y en Madrid, por ejemplo, si alguien entra o tiene la posibilidad de cruzarla desde el aire, hay un contraste clarísimo, porque la zona sur y la zona sureste están muy deforestadas, y sin embargo, en cuanto sales de Madrid, de la misma ciudad de Madrid, por el norte, pues tienes un corredor ecológico totalmente verde que conecta la Comunidad de Madrid con zonas más despobladas de Castilla y León, ¿no? Y de hecho ahí se han constituido pues distintos espacios protegidos, uno de ellos hoy con categoría de Parque Nacional. De manera que, bueno, pues como te comentaba antes, pues nuestros bosques están en el estado en el que están como consecuencia de la peculiar historia y de las condiciones naturales. Hay que remarcar que nuestros antepasados deforestaron por necesidad, pero claro, eso ha conducido a que nosotros ahora tengamos la necesidad de reforestar. Y eso es algo que no deberíamos de dejar. No. ¿Y la deforestación actual a qué se debe? Ahora mismo las causas de deforestación fundamentales son los incendios forestales. Son los incendios. Hubo una época reciente, bastante reciente, o sea, las décadas anteriores, en las que la urbanización y la construcción de infraestructuras también ha provocado bastante deforestación. Por desgracia, supongo que en el entorno de Barcelona también, vamos, de hecho hace poco he estado por allí y lo he podido comprobar, pues es fácil encontrar todavía urbanizaciones implantadas en zonas boscosas, ¿no? Y por aquí, por la zona centro de la península, pues también. Pero hoy día son los incendios forestales los que provocan una mayor deforestación. ¿Y estos incendios son naturales o son provocados? Mira, los incendios naturales se estima que vienen a suponer entre un 4 y un 5%. ¿De todos los incendios? De todos los incendios. El resto están relacionados con la acción humana. Y entre ellos parece ser que hay un 50% más o menos, puedo estirar arriba o abajo en función de los años, pero hay un 50% que son provocados. Y hay un porcentaje también de ese 95% relacionado con la acción humana, que son descuidos y negligencias, que excede el 30%, y luego hay otro porcentaje de causas no explicadas, pero esas causas no explicadas se presume que también tienen que ver con la acción humana. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando un incendio además es recurrente, y hay distintas zonas del país, sobre todo en el norte y también en el este, donde los incendios son recurrentes, pues puede llegarse a un punto en el que la vegetación arbórea ya no se recupere. Y en esto tenemos que ser muy conscientes de que la capacidad que vamos a tener en España de adaptarnos
al cambio climático va a tener mucho que ver con cómo cuidemos nuestra cubierta vegetal, porque nuestra cubierta vegetal, entre otras cosas, también incide en la disponibilidad de agua que podamos tener, en la fertilidad del suelo, en la productividad de nuestro suelo. Y tenemos que tener en cuenta que España tiene dos sectores económicos que tienen un peso muy importante en su Producto Interior Bruto y que son absolutamente dependientes del agua. Uno de ellos es el turismo y el otro es la agricultura intensiva, que se da sobre todo en el sureste, que es precisamente la zona más árida del país, y que desde ahí se está abasteciendo a muchos mercados, no solamente al mercado nacional. Es la huerta de Europa. Claro, efectivamente. Por tanto, si esa es la situación, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué no estamos actuando a la altura del desafío que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no estamos actuando a la altura? Por muchas razones. Yo creo que la primera de ellas tiene que ver en general con la actitud que tenemos los seres humanos hacia los retos medioambientales. Durante una buena época todos conocemos que ha habido, por ejemplo, mucho escepticismo con respecto al cambio climático. El recientemente elegido presidente de Estados Unidos es uno de esos escépticos, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que los seres humanos tenemos una dificultad para hacer presentes los desafíos futuros. Entonces nos dedicamos a vivir en el día a día. Le damos más importancia a otras cosas que desde mi punto de vista no la tienen y vamos resolviendo nuestras necesidades inmediatas dejando a un lado todo lo que tenga que ver con un futuro en el cual no atendamos unas consecuencias. Yo estoy, por desgracia, convencido de que hasta que no abramos los grifos y no encontremos que nos sale agua o apretemos el interruptor y no obtengamos electricidad, no obtengamos luz, pues mucha gente es que no va a terminar de espabilar. Yo te tengo que decir que, por desgracia, llevo ya muchos años en esto, porque llevo desde que era chaval en organizaciones ecologistas. La concienciación medioambiental no está evolucionando al ritmo que se requiere. Entonces, el ser humano es un animal que se ha desarrollado mucho en cuanto a lo que es su cerebro, a su capacidad cognitiva, pero no ha experimentado un desarrollo similar a nivel ético, a nivel de evolución de la conciencia. Entonces, ahora mismo somos un poco peligrosos, somos como un mono al que le das una metralleta y estamos haciendo un uso muy intensivo y muy abusivo de los recursos naturales y las consecuencias, como tú decías, ya no siquiera tenemos que esperar a que las paguen las generaciones futuras, que en definitiva estamos hablando de nuestros hijos y nuestros nietos, es que nosotros mismos ya lo vamos a pagar. Y una prueba de ello es una investigación reciente publicada que habla de que los efectos del cambio climático ya se están multiplicando de manera exponencial, porque ya se ha entrado en una fase en la que hay distintos elementos que se están retroalimentando y no se conoce muy bien a qué ritmo y de qué manera lo van a hacer, pero sí se está viendo ya que se están intensificando esas consecuencias del cambio climático. Si a eso le añadimos la crisis económica reciente, que hace que uno de los principales componentes del gasto de nuestro país y de otros muchos sea la deuda pública, el pagar los intereses a una serie de instituciones, de estamentos o una proporción pequeña de la población del mundo, que es la que ha prestado a los gobiernos. Y ahora tenemos que dedicar millones de euros. Me parece que hemos llegado a pagar hasta 35.000 millones de euros en los años pasados en intereses de la deuda. De manera que, claro, en estas condiciones es muy difícil y con una emergencia social que lleva ya varios años y que, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de España parece ser que las cifras macroeconómicas están funcionando bien, pero sin embargo ya sabemos que la situación sigue siendo muy dura para mucha gente. Entonces, ante ese panorama, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo es que la obra social de las cajas de ahorros, de las pocas que quedan, o la obra de la responsabilidad social corporativa de las empresas se está dirigiendo mucho más a esa emergencia social que a la medioambiental. Ya. ¿Podemos realmente hacer un impacto, hacer un cambio? O sea, porque ahora mismo hemos dejado a todo el mundo hundido con lo que acabamos de hablar y seguramente que es peor. O sea, si siguieras hablando en esta línea... Pues, hay que pasar a la parte positiva, claro. Claro, o sea, no es, bueno, suicidémonos porque esto no tiene arreglo. No es esto, ¿no? Se trata de... ¿Podemos hacer algo? ¿Realmente este impacto, podemos hacer un impacto positivo y revertir este proceso con la reforestación? Tenemos que ser muy claros. Tampoco hay que sembrar expectativas desmedidas. Lo que han estropeado, aunque fuera por necesidad, las generaciones anteriores a lo largo de siglos y siglos, nosotros no lo vamos a poder arreglar en una sola generación. Es decir, restituir
España, su potencial en cuanto a lo que es su vegetación y a lo que son sus ecosistemas, es una tarea que llevará siglos. Lo que pasa es que afortunadamente contamos con la colaboración de la propia naturaleza, que ya se está recuperando, porque se está dando un avance de la vegetación natural, aunque es un avance un poco desordenado, pero en muchas de las tierras que se han retirado de la agricultura y de la ganadería. Ahora bien, lo que sí que podemos, por tanto, y eso hay que hacerlo, es que no lo debemos dejar más tiempo, tiene que ser una política de los niveles de la administración y tiene que estar respaldada y tiene que estar exigida por la opinión pública. Lo que sí podemos hacer es acelerar ese proceso de regeneración de la vegetación y ahí tenemos mucho que ganar. Porque, por ejemplo, estábamos comentando antes el caso de la zona del sureste del país, que tiene unos usos, una economía muy vinculada a un recurso que no tiene, que es el agua. Porque Murcia, Almería, Alicante son provincias que dependen del turismo y de la agricultura. Pero, sin embargo, pierden mucha agua como consecuencia de la deforestación de sus montes. Cuando hay vegetación, el agua de lluvia se infiltra mucho mejor, se recargan los acuíferos, los ríos tienen unos caudales más regulares, se previenen las avenidas violentas que ocurren prácticamente todos los años y que causan pérdidas económicas y también, por desgracia, de vez en cuando de vidas humanas, ¿no? Entonces, es algo que no se debe dejar. Lo que pasa es que tenemos que cambiar también el chip y eso lo tiene que cambiar la administración, sí o sí, en cuanto al tipo de reforestación que se hace. Porque si bien es cierto que durante los últimos 5 o 6 años, como consecuencia de la crisis, se ha parado prácticamente en seco la reforestación, se han hecho muchas reforestaciones en España. Las mejores reforestaciones se hicieron durante las décadas finales del siglo XIX y de principios del XX. Y las que se hicieron a partir de la Guerra Civil han sido una patata de reforestaciones. Y las que se han hecho porque se plantó mucho pino, y se plantó mucho pino de manera muy juntos, los árboles muy juntos, se alteró el perfil del suelo, la estabilidad del suelo con maquinaria pesada haciendo terrazas y ahora lo que tenemos en España son muchos montes que son piras, auténticas piras. Una de las formas de combatir la desertificación es atacar sus agentes y uno de los agentes principales son los incendios forestales. Para ello, por ejemplo, pues una de las labores que podemos hacer es aclarar esos montes y hacer lo que en principio se pretendía hacer, que era proteger el suelo con los pinos, que son los que crecen más rápido, las especies que crecen más rápido, pero después dar lugar a la regeneración de las especies autóctonas, ¿no? ¿Cuáles son las especies autóctonas, así en general pues, en España? Sobre todo en la zona mediterránea son las encinas, algunos tipos de roble, los quejigos, fundamentalmente esas. Y en el norte es el roble, el haya, el castaño. Si vamos por los pinares, por ejemplo, aquí en la zona centro y seguro que en Cataluña también, se ve que hay un montón de encinitas, de pequeñas encinas, que están saliendo ellas solas, ¿no? Pero lo que pasa es que están un poco ahogadas porque no les llega la luz debido a esa densidad de pinar. Hay que aclarar, esos pinares hay que aclararlos y además de esa manera se genera trabajo y se obtiene un recurso que es la madera. Y por supuesto hay que conseguir que nuestros bosques tengan una composición de especies que sean menos propicias al fuego, porque especies de pino que es que necesitan el fuego para reproducirse, están tan adaptados al fuego que necesitan el fuego para que salten los piñones de las piñas. Pero hay otras especies de la flora autóctona, como por ejemplo es la encina o el alcornoque, que resisten mucho mejor el fuego. Es decir, no necesitan el fuego para reproducirse, pero si llega al fuego, que en definitiva es un elemento natural en ambientes mediterráneos, sobreviven. La encina o el alcornoque, la mayoría de ellos sobreviven, rebrotan otra vez, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos que conseguir en lo que respecta a la lucha contra los incendios forestales. Y lo que estaba comentando antes, que es muy importante en cuanto a la política de reforestación, es que la administración se tiene que dar cuenta de que no podemos invertir centenares de miles de euros, que es lo que se está invirtiendo o lo que se estaba invirtiendo en España. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros en Reforesta estamos reforestando en Madrid en un monte de 327 hectáreas. Ese monte ha sido objeto de reforestaciones por parte de la Comunidad de Madrid 3 veces. ¿Objeto de qué es que se te ha cortado? Y la última de esas veces que vi de contratación se adjudicó el pliego de contratación de la reforestación que encargó la Comunidad de Madrid de ese monte, que fue la tercera reforestación, porque las otras dos habían fracasado, la tercera también fracasó. De ese monte de 300 y pico hectáreas salió en 200.000 euros. Bueno, pues fueron 200.000 euros tirados a la basura, porque no ha quedado nada. Pero no solamente está pasando eso en la Comunidad de Madrid, está pasando en un montón de sitios, porque los veranos son cada vez más secos en España y es necesario que llueva en verano para que las plantas agarren bien. Se tienen que dar cuenta de que esas circunstancias están cambiando como consecuencia del calentamiento global y que, por tanto, más vale invertir en bosques islas
cuidarlos bien, regarlos si es necesario, que es lo que hace Reforesta. Es decir, reforestamos superficies más pequeñas, entre otras cosas, porque tampoco tenemos medios para hacer reforestaciones más grandes. Pero además es que estamos convencidos de que más vale que lo que se haga, si es en menor escala, que se cuide, porque obtenemos tasas de supervivencia mayores. Si plantas una superficie del 1%, se te va a echar a perder. Y estás tirando dinero público, estás tirando unos recursos y al final no estás consiguiendo tu objetivo. Mientras que si haces una reforestación más pequeña, la cuidas, la riegas, además haces participar a la población, como hacemos nosotros con el voluntariado. Tienes una tasa de supervivencia mayor y tienes ahí unos árboles que cuando hayan crecido generarán semilla, producirán su propia semilla y acelerarán con su propia semilla irán creciendo la reforestación del entorno. Entonces me vale hacer reforestaciones nodriza más pequeñas y cuidarlas bien. Son más baratas y son más efectivas. Sí, porque además... Y de esa manera sí que podemos participar todos, ¿eh? Es decir, que es una de las formas en las que podemos abrir una ventanita de esperanza y no quedarnos solo en lo negativo. Es un procedimiento que puede ser efectivo para contribuir a la lucha contra la desertificación en España. Algo que voy a hacer es cómo podemos todos ayudar a Reforesta en la reforestación, en los proyectos en los que está involucrado ahora mismo. Pondré información debajo de este vídeo de cómo podemos hacer donaciones. Yo supongo que lo que más necesitáis es capital porque seguramente ya estáis haciendo una parte de hablar con las administraciones públicas para que os cedan esos terrenos, porque claro, no es tengo un bosque o tengo un terreno, lo dono. Bueno, supongo que no vais a hacer un trabajo en un terreno que al cabo de 80 años otro venga, lo tale, ¿no? Y... Claro, nosotros intentamos siempre trabajar en terrenos que haya una garantía, que son generalmente los terrenos públicos. Hay muchas veces que los propietarios privados también están por la labor de hacer un acuerdo, ahora se llaman custodia del territorio, para dar garantías de que el trabajo que se va a invertir de regeneración de ese terreno se va a mantener, ¿no? Pero es que, claro, muchas veces no depende solamente de ese propietario, porque como tú dices, a lo mejor una reforestación es para conseguir bosques y esos árboles van a durar cientos de años y a lo mejor ese propietario en ese momento te dice que sí, pero llega su sucesor y tiene otras ideas. Ahí voy, ¿no? Bueno, es que estoy pensando en un caso en concreto y río de pena. O sea, vosotros ya estáis haciendo un trabajo con la administración pública y que eso es vuestro tiempo, pero lo que más necesitáis es donaciones para poder seguir invirtiendo, porque la administración pública seguramente está dispuesta a... No debe ser... O sea, es complicado, entiendo yo, ¿no? Pero seguramente encontráis terrenos en los que podéis trabajar. Sí, no, por parte de la administración pública en ese sentido tenemos mucha colaboración, incluso nos ceden planta también, planta autóctona de sus viveros, que es buena planta, ¿no? Lo que pasa es que no solamente se trata de hacer el trabajo in situ, lo que es muy importante, Laura, es hacer influencia ante la opinión pública e influencia política. Es decir, las prioridades de una sociedad se deciden año a año en cada espacio político, ya sea el de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del Estado, cuando se aprueban sus presupuestos. Entonces, si nosotros no tenemos presupuestos para, por ejemplo, explicarles a los agricultores cómo tienen que cultivar, que ellos te dicen que saben perfectamente cómo cultivar, pero es que en la práctica sabemos perfectamente que hay determinadas prácticas agrícolas que son nocivas para el mantenimiento del suelo. Entonces, por ejemplo, hay olivares en donde se está arando a favor de pendiente, pues eso lo que hace es provocar más erosión. Hay muchos lugares donde se está utilizando la maquinaria de tal manera que se produce pérdida de suelo y pérdida de fertilidad y de riqueza, ¿no? Entonces, la agricultura es uno de los espacios, una de las actividades económicas donde hay que incidir para hacer mucha educación ambiental y para que la propia administración destine fondos para hacer esa educación ambiental. Las dehesas españolas que tienen tanta fama, porque entre otras cosas de ahí viene el jamón ibérico, bueno, pues las dehesas tienen un problema muy grande, porque no hay renuevo, no hay regeneración de arbolado, están sometidas la mayoría de ellas a un uso tan intensivo que se están convirtiendo en llanuras con árboles viejos y sin además arbustos. Y luego tenemos todas esas grandes superficies de agricultura donde no ves un solo árbol. Te vas por Salamanca, por ejemplo, por muchas, sobre todo en Castilla y León, y ves unas estepas cerealistas enormes, bueno, sí, un solo árbol. Flipas. Sí.
Entonces, ahí hay mucho que hacer y son cosas que cada uno puede aportar para hacerlo. Lo que pasa es que el primer paso es convencerse y conocer la problemática, porque si no haces un buen diagnóstico, evidentemente es acertar con la solución. O sea que lo primero es concienciar, porque como digo, hay que concienciar en cuanto al tipo de problema que tenemos y al cómo combatirlo. Y ahí una de las cosas es lo que he comentado antes, de conseguir que las acciones de reforestación que se hagan bien. Y otra de las cosas es conseguir que nuestros bosques sean tratados de tal manera que sean menos proclives al fuego, ¿no? Y luego, además de eso, en el caso también de los incendios forestales, hay que disponer de medios para poder probar la cantidad de veces que ocurre esto, que se tiene alguna información, algún indicio de intencionalidad de tal o cual persona que está detrás de un incendio forestal, pero luego, por lo que sea, no se termina de conseguir el conjunto de pruebas. Y yo creo que la acción punitiva, pues igual que la educativa es muy importante, la punitiva, es decir, la parte del palo, la otra es la zanahoria, es también muy importante. Son muchos frentes. Me comentaste también por teléfono, ponte en medio porque ahí sí que te vas a salir la mitad. Ahí. Me comentaste también por teléfono que ahora mismo el ritmo de deforestación es superior al de reforestación. Bueno, claro, es que ahí depende mucho de cómo se dé el año en cuanto a incendios forestales. Hay una estadística oficial de los años, un balance que se hace de los años 2009 a 2012 que habla de deforestación. Ahí el saldo neto es deforestación. ¿Pero por qué? Pues porque el año 2012 fue un año en el que los incendios forestales arrasaron 200 y pico mil hectáreas. Entonces, el saldo anual o el saldo del periodo de referencia en el que nos estemos fijando depende mucho de cómo hayan evolucionado los incendios forestales. La tendencia natural es a la reforestación. Lo que pasa es que es una reforestación derivada de que la vegetación natural empieza a ocupar terrenos que antes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero no se puede considerar tampoco que con eso tengamos ya esa partida ganada, porque muchas veces esa manera de recuperar terreno que tiene la vegetación no da lugar a una estabilidad ecológica, no da lugar a una recuperación de un equilibrio ecológico y es más, puede incluso ser más proclive a los incendios forestales. Es el caso, por ejemplo, de muchas superficies agrícolas en la zona centro que se han abandonado y se han llenado de jaras, que es una especie absolutamente pirófila, es una especie que necesita el fuego y que además tiene unas sustancias en sus hojas que se llaman terpenos que impiden el crecimiento de otras especies. O cuando se trata de montañas en las que se han abandonado los terrenos para pastos, pues empiezan a crecer roblecitos y vemos pues roblecitos con unos tronquitos muy finitos, todos juntos. Parece que son arbolitos distintos, pero no son el mismo árbol. Son troncos que nacen de la misma raíz, de la misma cepa, y que crecen de tal manera tan juntitos que son también un combustible muy fácil y además crecen débiles y no dan bellota, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer intervenciones para guiar un poco a la naturaleza, porque si no, tomará su tiempo y al final, si no hubiera intervención humana, se recuperaría otra vez el equilibrio, pero eso ocurriría al cabo de muchos siglos, ¿no? Y luego, además, en cuanto a esa estadística que se da y que hace poco ha vuelto a salir, es un poco falsa, en la que habla de que España gana 180 y tantas mil hectáreas de bosque todos los años, porque hay que tener en cuenta que ahí se meten también las reforestaciones productivas, que realmente no son reforestaciones, son cultivos forestales de todo el norte de España, con eucalipto y con pino de Monterrey, ¿no? Entonces, se considera bosque, pero eso no es bosque, eso es un cultivo forestal y está incluido en las estadísticas de reforestación de España, ¿no? Por tanto, habría que depurar también un poco las estadísticas para saber en qué situación estamos. Y por último, ¿cuánto dinero se necesita para reforestar una hectárea? El presupuesto estándar viene a ser unos 3.000 euros. Necesitáis 3.000 euros claro, para reforestar una sola hectárea. Ese es un presupuesto promedio, porque luego depende mucho de qué tipo de terreno estemos hablando, de los cuidados que se vayan a dar y depende también de si se va a hacer una plantación o si se va a hacer una siembra. Si se hace una siembra, si se ponen semillas en lugar de plantones, es más barato. Lo que pasa es que también hay que poner mucha semilla, porque la mayor parte de esas semillas se las van a comer los animales antes de que germinen, ¿no? Pero como promedio podemos hablar de unos 3.000 euros. Así que, gente, vamos a hacer algo para que podamos para aportar esos 3.000 o más. A mí me encantaría que entre todos pudiéramos, no sé, nos pusiéramos un objetivo y conseguir reforestar varias hectáreas. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Siempre que termino de hablar contigo me salgo muy preocupada. Pues hombre, no es esa mi intención. Me gustaría que salieran motivada y que recalcáramos
que en definitiva las cosas tienen solución, pero lo que pasa es que para encontrar una solución hay que actuar, hay que ser muy conscientes. Y luego hay que tener en cuenta también que el principal vector de deterioro del planeta es el sobreconsumo de recursos, ¿no? Entonces, que si desarrolláramos otra forma de plantearnos nuestra existencia en la que el consumo y la apariencia y el narcisismo tuvieran menos protagonismo, pues seguramente, aparte de que podríamos tener una felicidad más auténtica, al planeta le iría mucho mejor y nuestros hijos y nuestros nietos tendrían un futuro más despejado. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, gente, podéis encontrar a Reforesta en reforesta.es y pronto.org. Posiblemente sí. Lo pasaré yo. Y nada, espero que os haya parecido una entrevista con una información muy interesante y no nos quedemos en la información y en la preocupación, sino que pasemos a la acción, y debajo de este vídeo pondré varias acciones que podemos hacer para ayudar a Reforesta a cambiar esta situación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, Laura.